Después de 5 horas de debate, sí, y para muchos es difícil de creer, la Cámara de Senadores ha aprobado en grande y detalle el proyecto de ley del censo. Así es como lo escuchó. Y es que el día de ayer inició justamente esta sesión con una oración, con determinaciones ya de los senadores que se ponían de acuerdo. Y con 22 votos, el Senado posteriormente aprobó en grande el proyecto de ley del censo. Luego se procedió a la revisión por detalle, donde se la aprobó con 21 votos. El censo está fijado para el 23 de marzo del 2024. Esto ha generado varias críticas, varias posiciones de parte de oficialistas, opositores, quienes son más cercanos a Evo Morales, por ejemplo. El senador Loza ha cuestionado mucho que sus compañeros hayan determinado aprobar esta norma. Incluso señaló de que se ha creado otra bancada. No sabemos el nombre que le vamos a poner a esta nueva bancada, dijo. Diferentes autoridades, exautoridades, líderes políticos también se han pronunciado al respecto y hay repercusiones. Pero lo cierto es de que la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley del censo. El censo será para este 2024 y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo, qué bien, aunque usted no lo crea, porque tras la sanción justamente de la ley del censo, Luis Fernando Camacho dijo que ganó la democracia en el país y que ahora sí se cuenta con una norma que garantiza el empadronamiento nacional. Ha felicitado a los legisladores que respaldaron la sanción de la norma, pero también ha destacado a una parte del MAS que validó la propuesta. Puede creerlo, aunque usted no lo crea, eso fue lo que dijo Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, respaldando, reitero, la sanción de la norma y destacando a un grupo del movimiento al socialismo en referencia al bloque que se opuso a la línea que intentó impedir el tratamiento. Bueno. Hay repercusiones, le decía, veamos lo que dicen los políticos, exautoridades a propósito de esta aprobación. Carlos Mesa Gisbert, la aprobación de la ley del censo en la Asamblea Legislativa Plurinacional muestra que con diálogo y voluntad podemos solucionar las crisis más graves y dar certezas al país, aún con nuestras diferencias y soportando a los que quieren seguir sembrando caos y violencia. Comunidad Ciudadana cumplió su compromiso con Bolivia, dice Carlos Mesa. Hay más. Samuel Doria Medina, se aprobó la ley del censo hace mucho tiempo que no había un acuerdo de distintas fuerzas políticas. Y sí, muchos coinciden en ello. Superando la polarización por el bien común. Gran logro de Santa Cruz, nos ha dado censo, mejores elecciones y retorno al consenso democrático, dice don Samuel Doria Medina. Hay más repercusiones. A propósito, Tuto Quiroga, ¿qué dijo? La movilización de un pueblo logró que con resultados del censo se limpie el padrón electoral, se redistribuya recursos económicos y se reasigne escaños antes de comicios 2025 en Bolivia. La estrepitosa derrota del faraón fraudulento fugado fue la yapa. Gracias, Santa Cruz, dijo don Tuto Quiroga. Ahora, Evo Morales se pronunció en su cuenta en Twitter. No lo hizo. Pero diferentes políticos que lo siguen, diferentes políticos muy cercanos a él, sí lo han hecho y seguramente analizarán este tema en la próxima reunión del movimiento al socialismo. Veremos qué pasa. Y nosotros también hemos querido conocer cuáles han sido las repercusiones dentro del mismo aparato legislativo. Algunas de las declaraciones que han causado también repercusión han sido las del presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez. Después de la aprobación de esta ley, que ha sido ya remitida al Ejecutivo para su posterior promulgación, algunos senadores también han indicado lo siguiente. Senadoras y senadores que estén de acuerdo con el artículo único en su estación en detalle, sírvanse a levantar la mano. Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. Ha sido una jornada bastante ardua. Esto es por Santa Cruz, es por Bolivia. Dejar de lado los intereses partidarios y apostar por construir país no es algo que pase todos los días. Creo que marcamos la diferencia en un país que necesita reconciliación, en un país que necesita una nueva forma de hacer política, en un país que tiene que avanzar. Esperemos que esta se convierta en una práctica común. Hoy, a pesar de las diferencias marcadas que tenemos, estamos anteponiendo el interés del país.
Y también somos muy respetuosos de nuestra Constitución Política del Estado y también de nuestro reglamento interno del Senado. Y en eso es que no hemos basado. Por eso es que se ha aprobado este proyecto de ley, porque este proyecto de ley no viene a vulnerar en ningún momento el decreto supremo 4824 que dictó nuestro hermano presidente. Y hoy esperemos que inmediatamente también el presidente, una vez recepcione este proyecto, esta ley, ya pueda promulgarla para la tranquilidad de todos los bolivianos y de aquí seguir avanzando. Y justamente eso es lo que procede. Ya remitido el proyecto de ley, justamente aprobado por la Cámara de Senadores, el presidente tiene un plazo de 10 días para hacer cualquier observación y posteriormente realizar la promulgación de esta norma. Ahora, el presidente no es necesario que realice un acto público para la promulgación, lo puede hacer y posteriormente ya se incluye en la Gaceta Oficial y también se habla de una reglamentación que debe existir de esta norma. Pero hay más repercusiones, sí, en todo el país. En Santa Cruz, por ejemplo, existen también algunos líderes cruceños que se han referido a este tema. ¿Qué fue lo que dijeron? Escuche. Hemos logrado el objetivo que se estaba buscando, el país ha ganado y también el beneficio es para todos aquellos que no votaron, pues la ley es para que se aplique de todas formas y para todo de igual manera. Nuestra voz se escuchó, uno de los fines que teníamos en nuestro paro no solamente era conseguir la fecha, sino conseguir otros aspectos importantes que así fueron. Nos encontramos en el rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En estas instalaciones se siguieron paso a paso el tratamiento de la ley del censo en la Cámara de Senadores. Gracias a Dios, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, fue muy inteligente en el marco de que ya había prácticamente un proyecto de ley aprobada con amplia mayoría dentro de la Cámara de Diputados y aceptó la propuesta de llevar adelante el proceso de aprobación de la ley con excepción de trámite. Por su parte, desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz esperan los buenos oficios del presidente del Estado, Luis Arce, para la promulgación de esta ley. Creo que el actuar el día de hoy ha sido pensando en el país, pensando en los bolivianos y de cierta manera los 22 votos que hubieron a favor son de personas que pensaron, como dije, en la población. Una ley que generó bastante expectativa, así lo ha definido el líder político de Creemos, quien brindó una conferencia de prensa junto a gran parte de su bancada. Nuestra voz se escuchó, uno de los fines que teníamos en nuestro paro no solamente era conseguir la fecha, sino conseguir otros aspectos importantes que así fueron reflejados el día de hoy. Lo que sí puedo decir a esos diputados que estuvieron apoyando esta ley y no se dejaron amedrentar por esos discursos de hombres violentos, quienes ahora pasaron a ser minoría. Esta muestra clara de una democracia pactada es necesario cuando se tratan de temas trascendentales para el país. Ha ganado el país, por eso felicito a los diputados de todas las bancadas que estuvieron en pro de esta ley, a la bancada de Creemos, a la bancada de Comunidad Ciudadana y a esa parte de la bancada del Movimiento al Socialismo que entendió que era necesario y que no se dejaron amedrentar por violentos, como le decía, que ahora ya son minoría. Porque habla el rector de la Gabriel René Moreno, seguramente con las repercusiones de la aprobación de la ley. Escuchemos. Esa gente está dejando lo poco que tiene en su lugar de origen y está migrando al eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Santa Cruz es el motor de la economía y hay mucha gente que se viene a buscar aquí mejores condiciones de vida. Entonces, creo que esta herramienta poderosa que es el censo le va a permitir al gobierno de repente definir políticas para esos municipios, para que esa gente se quede en su lugar de origen y no vengan a engrosar esos cordones de pobreza y marginalidad en el eje central. ¿Se ha logrado pacificar el país, señor rector? Creo que el objetivo se ha logrado porque más allá del sacrificio del pueblo cruceño, ha servido para que el pueblo boliviano tenga la certeza de que sí va a haber censo, de que los resultados se van a
a conocer en el 2024, que la distribución de los recursos se va a hacer en el 2024, pero algo que también les preocupaba a todos los bolivianos, que era la nueva redistribución de representación parlamentaria. Entonces hay un compromiso de que los resultados del censo van a ser inmediatamente remitidos en el mes de septiembre. Ahí estamos escuchando las palabras de Vicente Cuéllar respecto a la aprobación de la ley del censo en la Cámara de Senadores. Nos vamos a ir nuevamente con Joaquín Luna porque hay enfrentamientos en esta zona por los vecinos y los denominados mañaneros. Joaquín, con usted. Socios que somos acá, ¿ya? ¿Por qué no graban allá todos esos puestos que se colocan allá según ellos su feria mañanera? A las 2 de la mañana salen igual allá. ¿Quién cobra de ellos? Ellos son los que cobran. Por lo que no quieren. Señor, no cobran acá, estamos en vivo para la red Bolivisión. ¿Ustedes tienen autorización para sentarse y para vender en el camellón del cuarto anillo, señor? Bueno, no quiere responder, vamos a acercar. Ropa china, como ellos venden ropa china. Sin embargo, nosotros somos comerciantes que costuramos nuestras prendas, somos confeccionistas. 20 años que vendemos acá para que ellos ahora nos quieran. Permítame consultarle, ¿ustedes tienen autorización para vender en el camellón? A ver, dígame. 20 años con permiso o sin autorización. Trabajar, tenemos derecho. El cuestionamiento de los vecinos y el cuestionamiento de los comerciantes. No son vecinos, ellos son pagados por ellos. No son vecinos, son... ¿No tienen autorización entonces para...? Ahí siempre, eso desde el principio. Estos señores de acá no tenían autorización cuando ellos han iniciado en la Brasil. Ellos no tenían autorización. Pero por la necesidad que tiene el productor de vender, necesitamos un lugar para vender. Ahora se nos va a dar en el tiempo de que la autoridad se les dé el placer de darnos... Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Los vecinos no quieren verlos a ustedes en la calle. Los vecinos, no son... Estos señores eran de la... No, los que están con su letrero, los que están al frente. Vecinos, son dirigentes, no son vecinos. Los vecinos van a salir ahora, van a mostrar su factura de luz y van a decir que nos apoyan. Esos son vecinos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Dónde van a vender? Por el momento vamos a estar aquí hasta que se nos dé una solución, porque ese lugar sin ningún problema, no queríamos hacer ningún problema, pero... Tensión en Santa Cruz, producto del asentamiento de algunos comerciantes denominados los mañaneros. Vamos a ampliar en cualquier momento. Pero ahora, hablemos de lo que ha sucedido el día de ayer en la Cámara de Senadores. Estamos con el senador del MAS, Rubén Gutiérrez, a quien quiero saludar a esta hora de la mañana. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, ¿cómo está? Muy buenos días, Vania, gracias por la oportunidad. Bueno, muchos han quedado sorprendidos, senador, por la decisión y el consenso al que han llegado el día de ayer. Bueno, sí, era previsible, teníamos dos posibilidades de acuerdo al reglamento. La primera era remitir el proyecto de ley a la Comisión de Constitución y ahí obviamente trabajar como corresponde. Sin embargo, también había una segunda posibilidad de poder dispensarnos el trámite y bueno, se sometió a votación y consecuentemente ingresamos ya al debate mismo para aprobar en una jornada intensa que ha durado más de 6 horas. ¿Eligieron el camino más rápido, por así decirlo? ¿Por qué? Sí, cuando se dispensa el trámite se está simplificando los plazos, entonces el mismo reglamento prevé, consecuentemente, como ya se había trabajado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, bueno, se había revisado los contenidos formales, entonces ya era más fácil porque se trata de un solo artículo con 2 parágrafos, consecuentemente ya hemos ingresado al tema de fondo. ¿Se reunieron previamente? ¿Hubo algún acuerdo, acercamiento para tratar esta norma lo antes posible? No, para nada. Nosotros no tenemos conocimiento, ninguna línea, ningún pacto, ninguna alianza. Asumimos ese compromiso. Cada senador ha fijado su posición. Algunos no estaban de acuerdo, claro que sí, no estaban de acuerdo. Otros sí estaban de acuerdo con viabilizar tanto la dispensación como la aprobación del proyecto de ley. Entonces, porque ni siquiera tuvimos una reunión de bancada, porque a veces se adelanta ahí. Posiblemente hayan intentado, pero no nos han comunicado a nosotros. Cada senador, reitero, ha fijado conciencialmente su posición y su apoyo a favor o en contra. Por eso inclusive se votó, entonces se han respetado los resultados. Ahora, ¿se realizó alguna modificación en la Cámara de Senadores o se aprobó tal cual fue enviada de diputados?
se aprobó tal cual ha sido redactado y aprobado en la Cámara de Diputados. Bien, bien, eso es importante para puntualizarlo. Vamos a ver algunas repercusiones, ¿le parece? Bien, de actores políticos también. Mire, Carlos Mesa dice, la aprobación de la ley del censo en la Asamblea Legislativa muestra que con diálogo y voluntad podemos solucionar las crisis más graves y dar certeza al país, aún con nuestras diferencias y soportando a los que quieren seguir sembrando caos y violencia. Comunidad Ciudadana cumplió su compromiso con Bolivia. Ahí está. Aún con nuestras diferencias, dice el señor Carlos Mesa. Y esto es algo que ha llamado la atención. Sí, hay sumamente diferencias marcadas en la Cámara de Senadores, políticas, ideológicas. Cada quien tiene su lectura con relación al paro cívico. Nosotros hemos hecho conocer nuestra postura con relación al paro cívico violento, delincuencial y criminal que había castigado a la población de Santa Cruz, y consecuentemente atendiendo al clamor de la población es que hemos también viabilizado la atención de este proyecto de ley. Insisto con este tema, ¿no? Y también lo hacen ex autoridades. Samuel Doria Medina, a ver, se aprobó la ley del censo hace mucho tiempo que no había un acuerdo de distintas fuerzas políticas, dice, superando la polarización por el bien común. Gran logro de Santa Cruz. Nos ha dado censo, mejores elecciones y retorno al consenso democrático. Este es un logro de Santa Cruz. ¿Qué opina? Lo veo sonreír. A ver, ¿por qué? No, las certezas, los logros, los resultados es de nuestro gobierno nacional, de nuestro Estado, como sociedad y como gobierno. Hemos atendido oportunamente, dando respuestas inmediatas para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Ahí está el Decreto Supremo 4824, firmada por nuestro presidente Luis Arce Catacora. Consecuentemente, nosotros hemos recogido los contenidos de este Decreto Supremo porque refleja la voluntad de autoridades nacionales, autoridades subnacionales, es decir, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, la Universidad Boliviana del Sistema Público, autonomías regionales, autonomías indígenas, que se han reunido en diferentes escenarios, el encuentro por el censo en Cochabamba, las mesas técnicas que han trabajado en Trinidad Beni, así que 4 meses de trabajo continuo. Censo con consenso es resultado de diálogo, socializaciones que nuestro gobierno ha asumido con esa voluntad de apertura de diálogo. Entonces, ese es en realidad, no es como plantea el señor Mesa o el señor Samuel Doria Medina, no, para nada. Las certezas, reitero, ya han sido dadas a partir de la emisión del Decreto Supremo. Y vamos a seguir con este diálogo, senador, le pido, pero en este momento en Santa Cruz también el senador Montero de Creemos, Henry Montero, justamente está en una entrevista también con nuestros compañeros. Escuchemos un poquito, ¿le parece? Vamos. De la lucha que era necesario, porque nos mintieron en una serie de oportunidades que de garantizarnos que el censo se iba a realizar el 16 de noviembre, no se realizó por las mentiras y decisiones políticas del movimiento socialismo. Hoy tenemos una ley y hay que exigirla, y creo que Santa Cruz ha demostrado la fortaleza, la valentía y que no se sientan derrotados. Creo que Santa Cruz puede sentirse satisfecho de los logros conseguidos, porque esta lucha no ha sido en vano y tampoco ha terminado. La lucha va a continuar y la firmeza tenemos que seguir demostrando. Según su óptica, senador, ¿se vienen días de pacificación para el país o no? Después de este tema, que es el tema más coyuntural y de mayor problema, yo creo que en los próximos días sí vamos a tener momentos de tranquilidad. La próxima semana tenemos para aprobar el presupuesto general del Estado. Esperemos que sea un presupuesto general real a lo que está viviendo el país, y no el maquillaje que nos tiene acostumbrado el movimiento socialismo con los números. En este sentido, creo que no va a haber mayores conflictos sociales y que el pueblo boliviano pueda empezar a trabajar, a reactivar su economía, y creo que tenemos una agenda como Departamento de Santa Cruz, y tenemos que apoyar a esa agenda, el fortalecimiento de esa agenda ya determinada por el último cabildo. Bueno, las palabras del senador de Creemos, Henry Montero, desde Santa Cruz. Senador Gutiérrez, sí, lo decía el senador, ¿no? No habría ya ahora un mayor inconveniente o algún inconveniente para que nuevamente surjan las movilizaciones. En absoluto, nosotros habíamos indicado ya hace tiempo debería haber culminado, se debería haber levantado el paro cívico violento, criminal y delincuencial, tomando en cuenta de que las respuestas que tenemos, el Decreto Supremo y la ley que hemos aprobado el día de ayer,
ya se había dado el mismo día del inicio del paro cívico. Recordaremos que nuestra ministra de la Presidencia ha planteado la fecha del censo, la aplicación de los resultados e innecesariamente se ha extendido el paro de 36 días que tiene que ser obviamente evaluado, cuantificado, porque hay saldos, hay pérdidas humanas, hay pérdidas materiales y hay que establecer responsabilidades. Senador, uno de sus colegas, el senador Loza, se ha referido también en su intervención a esta decisión que han tenido algunos asambleístas del MAS. Dijo: creo que hoy nació otra bancada. Estoy confundido y sorprendido, dice él. Y espero que, así como en esta norma, se aprueben otras también en consenso. ¿Quiere responderle o qué opina usted sobre esto? ¿Hay otra bancada? ¿Nació otra bancada? No, tenemos nosotros una bancada. Hay tres bancadas, desde luego, ¿no? La bancada del Movimiento al Socialismo, a la cabeza de nuestro senador Miguel Pérez, la bancada de Comunidad Ciudadana y la bancada de Creemos, respectivamente. Son estas bancadas en el Senado Nacional, ¿no? Bueno, ahora también se han señalado de que va a haber una reunión del MAS donde se va a evaluar la decisión que han tomado algunos senadores del MAS de aprobar esta ley. Nosotros, como senadores nacionales, Vania, tenemos que estar a la altura del desafío histórico, tenemos que tener una lectura clara de la realidad política, social, económica. Imagínense, un proyecto de ley de esta naturaleza hemos debatido en un contexto en el que estamos saliendo de una crisis producida o emergente de un paro cívico, violento, criminal, delincuencial. Consecuentemente, las solicitudes de las autoridades, en este caso de los senadores de la ciudad de Santa Cruz, pero de la población que es la víctima de este paro cívico, obviamente hemos tenido que asumir como Senado Nacional, institucionalmente viabilizar el trámite legislativo de este importante proyecto de ley. ¿Por qué decimos? Porque queremos devolverle tranquilidad y la absoluta normalidad, porque este proyecto de ley hace simplemente ratificar lo que dice el Decreto Supremo 4824 sin invadir las competencias privativas de nuestro presidente definidas en la Constitución. Ahora, senador, estamos aguardando la promulgación, ¿no? Hay 10 días que tiene el presidente para hacer alguna observación o promulgar la norma, pero ¿puede alguien impugnarla? Y con la impugnación, ¿qué procedería? ¿Una revisión constitucional? A estas alturas, de acuerdo a la Constitución y nuestro reglamento, no hay posibilidades de impugnación. Ayer se planteó la posibilidad de la reconsideración. Ha sido aceptada la reconsideración, pero ya en la votación ha sido rechazada la misma. Entonces se cerró esa posibilidad de la reconsideración. Ahora bien, se habló de la remisión al Tribunal Constitucional en forma de consulta como control previo de constitucionalidad para confrontar el proyecto de ley, los contenidos del proyecto de ley con la Constitución, ¿no? Entonces, pero esa posibilidad también se ha agotado porque ya hemos sancionado el proyecto de ley. Además, para activar ese mecanismo de consulta al Tribunal Constitucional se tiene que aprobar por 2/3 como Cámara de Senadores o en su caso como Asamblea, pero esa posibilidad ya no es posible dadas las circunstancias. Ahora, la figura de la observación o el veto está previsto también en el reglamento y en la Constitución de acuerdo al procedimiento legislativo, pero eso ya es parte del órgano ejecutivo de nuestro presidente que va a tomar una decisión para la promulgación correspondiente. Es importante puntualizar, ¿no? Porque hay varios análisis que se está haciendo de qué es lo que podría pasar. Lo cierto es que son 10 días que tiene el presidente justamente para promulgar la norma o, en todo caso, si es que la va a observar, también pronunciarse. Senador, ya para cerrar, se vienen otros proyectos de ley, otras normas que de seguro van a ser tratadas también en el Senado, Cámara de Diputados. ¿Van a tener la misma hermenéutica? Es posible, ¿no? Todo lo que prevé el reglamento se puede aplicar, ¿no?
trabajar en una comisión, trabajar en 2 comisiones. Hay proyectos de ley que hemos trabajado en 3 comisiones, una comisión integrada, imagínense. Esto para apresurar, me imagino. No, de acuerdo a la naturaleza del proyecto de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley de ascenso de generales se trabajó en 3 comisiones, se llama comisión integrada. Algunos proyectos de ley en una sola comisión, o algunos proyectos de ley en ninguna comisión. Eso es porque se ha dispensado del trámite por temas urgentes, hay contados, no es la regla. Claro. Es la excepción, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a continuar aplicando nuestro reglamento siempre para que no nos digan que no estamos aplicando el reglamento. Además, los formalismos, los procedimientos se tienen que cumplir. Claro. Bueno, se vienen las vacaciones, ¿no? ¿Por un receso? Sí, todavía. Porque ¿Cuándo ahorita, es? Yo creo que eso se va a definir después de Navidad. Después de Navidad recién. Posiblemente, no tenemos fecha, pero por el momento tenemos varios proyectos de ley en curso en el Senado, el presupuesto general del Estado, y ya vamos a empezar a debatir después de que nos remita la Cámara de Diputados, así que hay una tarea legislativa que desarrollar en el Senado. Muy bien, vamos a estar pendientes, senador. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buen día. Gracias, el senador Rubén Gutiérrez, senador del MAS, estuvo en los estudios del día. Continuamos.